Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Mateus Miguel Fernández Bueno, Mariano, Petrón 68 Gamer, Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera DL, Lidvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 25. Vamos, chicos, tengo pulmones increíbles. Yo también soy estudiante de la UA. ¿De verdad creen que un gas cualquiera me mataría? Subiró a reír. Un destello metálico en el sombrío bosque tras Tsuburaba fue el único presagio de peligro que Fumikage recibió antes de que un estruendo ensordecedor surgiera de la oscuridad y un destello brillante iluminara la zona durante una brevísima fracción de segundo. Las aves que quedaban en la zona, las que no se habían asustado por las explosiones y los incendios distantes, volaron desde sus perchas en los árboles y las ramas. Asido se estremeció y lanzó un grito de sorpresa, y el corazón de Fumikage dio un vuelco al sacudirse involuntariamente ante el repentino e inconfundible sonido. Un disparo. Algo pasó velozmente junto al oído de Fumikage, entre él y Asido. El sonido de madera y corteza de árbol al romperse llegó desde atrás, y supo que ambos habían evitado por poco un destino terrible. El cuerpo de Tsuburaba se tensó por completo al ver un chorro de sangre brotar de su pecho, deslizándose por su cuerpo y manchando su ropa al caer lentamente al suelo. Los ojos de Tsuburaba, antes abiertos y brillantes con intenciones traviesas, ahora estaban apagados y entrecerrados por el dolor mientras sus rodillas cedían y caía de cara al suelo, todavía dentro de la nube de gas rosado que se arremolinaba a su alrededor casi inteligentemente. Asido gritó e intentó correr hacia el cuerpo caído de Tsuburaba, pero Fumikage la sujetó por el hombro y la sujetó con fuerza, impidiéndole acercarse al gas. Ella lo miró con ojos grandes y oscuros, y él negó con la cabeza. Fumikage no escatimó energías para hablar, pues toda su fuerza de voluntad, salvo la de impedir que Asido hiciera algo imprudente y perjudicial para ella, se dirigía hacia la bola de hierro que tenía en el pecho, la pesada masa de poder abrasador que ansiaba brotar de su cuerpo y contraatacar el ataque que había herido a un compañero suyo. Deseaba que Sombra Oscura permaneciera latente, pero el miedo y la rabia eran sentimientos poderosos, y el don de Fumikage solo se alimentaba de esas emociones que se arremolinaban en su interior mientras todo su cuerpo temblaba junto al de Asido. Ambos miraron fijamente a Tsuburaba, que todavía intentaba tomar respiraciones entrecortadas y húmedas, pero levantaron la vista cuando las ramitas y los arbustos se quebraron y crujieron bajo los pies de una persona que emergió del bosque detrás de su compañero de clase moribundo. Era un niño, no mayor que ellos. Era bajo y desgarbado, más o menos de la misma altura que Fumikage y Asido. La combinación de un casco verde metálico y una máscara de gas de cuero negro le ocultaba la cabeza por completo. Dos lentes redondas y rojas que ocultaban sus ojos perforaban la oscuridad con su brillante reflectividad. Vestía uniforme escolar, de secundaria, si Fumikage tenía que adivinar. El chico sostenía una pistola en la mano, un revólver del que salía humo. Fumikage lo fulminó con la mirada, con sus rasgos aviares afilados y furiosos, y la bola de hierro que tenía en el pecho se hinchó tanto que sintió como si todo su cuerpo estuviera en llamas. Un buen disparo, si me permiten presumir un segundo, dijo el chico. Sentir a este tipo en los límites de mi dominio fue complicado, pero este idiota se quedó quieto tanto tiempo que pude determinar con suficiente precisión tu ubicación. Pateó a Tsuburaba, quien gimió débilmente antes de que todo su cuerpo se desplomara y su mirada se desenfocara. El chico rió. Menudo perdedor. Villano. La voz que gritó no era la de Fumikage, ni la de nadie más. Eran la misma, un rugido feroz que le arrancó la garganta y resonó por el bosque, una voz que se sentía en los huesos de quienes la oían. Los brazos de Fumikage se curvaron y tensaron sin intención, y la oscuridad de la noche se aferró a él con una forma similar a la de un sólido, aunque conservaba una cualidad inmaterial al tomar forma a su alrededor.
Dark Shadow emergió, sus brazos cubriendo los de Fumikage, su cuerpo deslizándose sobre su espalda como una capa, su cabeza mirando hacia la suya y fulminando al villano con sus ojos rojos sangre, que normalmente brillaban amarillos. Las piernas de Fumikage fueron superadas por la forma umbral de Dark Shadow, y se doblaron mientras se preparaba involuntariamente para abalanzarse. Tokoyami. Sollozó Asido. Espera, por favor, no. Pagarás. Gritó Fumikage con tanta fuerza que le ardió la garganta. Su cuerpo se movió solo. No, eso no era cierto. Dark Shadow guió la mano de Fumikage para que lanzara un puñetazo que nunca habría acertado si solo hubiera sido él quien intentara golpear al villano a una distancia de unos 10 metros. En cambio, la mano de Dark Shadow salió disparada del puñetazo de Fumikage cuando este estaba completamente extendido, y golpeó al villano justo en la cara enmascarada con un chirrido de metal y el plástico rompiéndose cuando el casco del chico salió disparado de su cabeza y la máscara se hizo añicos por el golpe. El villano se desplomó en el suelo en un montón, sin siquiera emitir ningún sonido de dolor o sorpresa. Dark Shadow de Fumikage simplemente abrumó al villano por completo con un solo ataque. El chico ni siquiera tuvo tiempo de disparar más con su cobarde arma de fuego. Sombra oscura seguía creciendo alrededor de Fumikage mientras respiraba entrecortadamente, furioso por aquel joven vil, por la maldad del acto que había cometido esa noche. No pudo evitar volverse hacia Asido cuando ella soltó unos sollozos más de terror. Sombra oscura intentó abalanzarse ante el repentino sonido, todavía en frenesí, pero Fumikage lo contuvo con gran esfuerzo y un rugido de odio que dirigió hacia sí. No le harás daño, dijo Fumikage con voz tensa. Luchó contra sí mismo, resistiendo la fuerza de su propio don, que intentaba secuestrar sus movimientos con su furia ciega. No lastimarás a mis amigos. Tu odio me da fuerza. Sé lo que realmente quieres. La terrible voz de Sombra oscura sacudió todo el cuerpo de Fumikage. No. No quiero eso. Respondió. Jamás querría eso. Asido parecía paralizada. Su expresión estaba llena de miedo, pero sus pies no se movían. Fumikage la miró a los ojos, esos iris amarillos que brillaban en la oscuridad devolviéndole la mirada a sus ojos rojos, tan brillantes como los de Dark Shadow debido al poder que los recorría. Pareció transcurrir una eternidad mientras se miraban a los ojos, una conversación sin palabras, una danza sin movimiento. Los ojos abiertos de Asido se relajaron ligeramente, mientras que los de Fumikage se entrecerraron aún más mientras se esforzaba cada vez más por evitar que Dark Shadow se abalanzara sobre ella y la desgarrara en pedazos sangrientos. Tokoyami jamás lastimaría a uno de sus compañeros. Dijo Asido, llorando mientras intentaba controlar el temblor de sus manos, pero sin apartarse. Así que déjame ir, Fumi, y veremos si tienes razón. Bramó Sombra oscura. No. Dijo Fumikage, y pasó a un grito silencioso de esfuerzo mientras se alejaba de Asido y liberaba a Sombra oscura. Habían estado luchando tan duro que cuando Fumikage liberó a Sombra oscura, su poder surgió y Fumikage fue lanzado hacia el bosque, lejos de Asido y el villano caído. Atravesó árboles y arbustos en su camino a través del oscuro bosque, la oscuridad fortaleció aún más a Sombra oscura al desatarse sobre el entorno en lugar de sobre el compañero de clase de Fumikage. Fumikage confió en que Asido podría arreglárselas sola y llevar a Tsuburaba de vuelta al campamento para que pudiera ser tratado por la herida de bala que se negaba a creer que lo había matado, y dejó de intentar contener la bola de hierro en su pecho que Sombra oscura intentaba atraer. Liberó toda su rabia, odio y tristeza reprimidos por cómo había transcurrido la noche y destruyó un árbol del tamaño de un pequeño edificio, que podría haber estado creciendo durante 100 años antes de que Sombra oscura lo redujera a astillas en un instante. La oscuridad nunca había sido un consuelo para Fumikage Tokoyami. Ahora era el momento de que la oscuridad le temiera. Shoto acechaba por el bosque con todos los músculos del cuerpo en tensión, listo para entrar en acción si fuera necesario. Sostenía un fuego lento en la mano izquierda, un reluciente chorro de llamas rojas que irradiaba de su puño cerrado en oleadas de calor.
Explosiones y crujidos distantes resonaban en la noche, y la cabeza de Shoto palpitaba cada vez que tropezaba con sus propias piernas doloridas mientras caminaba con dificultad por el bosque. Sombras largas, profundas y retorcidas se proyectaban delante y detrás de él mientras caminaba, su fuego disipaba la oscuridad que lo rodeaba de forma imperfecta y desequilibrada. Shoto a veces se preguntaba si sería más conveniente si pudiera usar fuego y hielo en ambos lados de su cuerpo. Avanzando por el bosque con la mano izquierda extendida al frente, proyectaba luz sobre el área circundante lo mejor que podía y se aseguraba de regular la temperatura de sus llamas para que no se calentaran demasiado y corrieran el riesgo de quemarlo a él o a cualquier otra cosa a su alrededor. Su mente trabajaba mientras se dirigía hacia donde creía que podría estar Midoriya. Shoto no iba a permitir que Midoriya muriera solo a manos de ese psicópata homicida de Katsuki Bakugo, si su presentimiento de que Bakugo estaba presente era cierto. Todos corrían peligro esa noche, ya que el asesino de héroes estaba presente, y Muscular había sido una gran amenaza antes de que Shoto lo derrotara, y sin duda había otros villanos en el bosque que serían peligrosos para sus compañeros. Creía que todos eran capaces de defenderse de cierto calibre de villanía, pero cuanto más poderosos eran los villanos, menos seguro estaba Shoto de las posibilidades de que sus compañeros sobrevivieran a la noche. Sin embargo, por encima de todos sus compañeros, las probabilidades de supervivencia de Midoriya eran excepcionalmente bajas. Shoto no creía tener lo necesario para derrotar a Bakugo. Su don sin duda estaba a la altura, pero la mentalidad de Midoriya era lo que lo llevaría a la muerte, según Shoto. Por lo tanto, tenía que encontrar a Midoriya y ayudarlo a derrotar a Bakugo, salvarle la vida como Midoriya le había salvado la suya, desde cierto punto de vista. Tenía que hacerlo. Cuanto más se adentraba en el bosque, más se daba cuenta Shoto de que se acercaba a la fuente del humo, negro como el aceite y bloqueando las estrellas de arriba, y las brasas azules brillantes que el bosque escupía al aire. También estaba haciendo más calor alrededor de Shoto, y la luz azul del bosque en llamas iluminaba el camino de Shoto mejor que sus propias llamas débiles, así que extinguió su mano izquierda con un apretón de puño chisporroteante y humeante. Sin embargo, algo se sentía mal. Al acercarse a la franja de árboles y arbustos en llamas que bloqueaba su camino más adentro del bosque, se dio cuenta de que era un anillo, un semicírculo que se curvaba muy ligeramente a lo largo de su longitud. No ardía solo por arder. El fuego azul era una trampa, una jaula, un límite. Eso no era natural. Alguien tenía que estar guiando estas llamas, controlándolas. Había un villano con un don de fuego en el bosque, y las llamas se estaban volviendo más calientes, más vibrantemente azules. Se estaba acercando a la persona que había encendido el fuego que ahora había consumido una parte importante del bosque. ¿Te gusta lo que ves? Resonó una voz frente a Shoto, atravesando fácilmente el fuego crepitante y rugiente. Un hombre salió del fuego unas decenas de pasos por delante de Shoto. Estaba terriblemente quemado. La parte inferior de los ojos, las orejas perforadas y el espacio entre el labio inferior y la clavícula estaban cubiertos de piel morada, podrida y descompuesta, que parecía agrapada, tensa contra su figura alta y delgada. Lo mismo ocurría con sus manos hasta los primeros nudillos de cada dedo, y lo que Shoto podía ver de sus tobillos. Su cabello, de punta y negro, no llegaba a cubrir sus ojos turquesa, que parecían brillar a la luz del fuego, y parecían secos y pajizos, quemados como el hollín. Vestía ropa casi informal. Una camiseta blanca escotada, pantalones negros que no le cubrían del todo las piernas y una chaqueta negra con el cuello destrozado. El desconocido le sonrió a Shoto con esos brillantes ojos azules, que podrían haber sido los de Endeavor por el odio que ardía en ellos cuando Shoto sostuvo su mirada. Shoto Todoroki, el hijo pródigo de Endeavor, dijo el hombre con la voz áspera como la de un fumador. Miró a Shoto como si lo evaluara, intentando ver más allá de la tela y la piel. Debí haber imaginado que te sentirías atraído por el fuego. Será el destino. Shoto no dijo nada. Extendió la mano derecha y el frío lo invadió. Una oleada de hielo surgió del suelo a su lado y creció en un ángulo oblicuo que pretendía chocar con el desconocido. En respuesta, los ojos del desconocido brillaron con un azul aún más intenso mientras sus manos estallaban en fuego azul.
Llegó otra oleada, esta vez de calor, que derritió el ataque de hielo de Shoto y lo redujo no a charcos de agua en el suelo, sino que omitió esa etapa por completo y provocó un siseo de vapor que inundó el pequeño claro en el que se encontraban. Shoto sintió que empezaba a sudar a pesar de su tolerancia al calor extremo. Las llamas despiadadamente calientes se extinguieron con un temblor de las manos del desconocido, y sonrió a pesar de que volutas de humo se elevaban de las puntas de sus dedos. «Eso no va a servir de nada, Shoto Todoroki», dijo el hombre con una sonrisa que dejaba claro que tenía las comisuras de los labios grapadas para que no se le partieran. Sus ojos, delgados y desorbitados, brillaban con el resplandor azul que seguía sus pasos. La hierba se incendiaba bajo sus pies debido a la temperatura de su cuerpo. Refrescarse nunca fue la prioridad de Endeavor, ¿verdad? No sabes nada de Endeavor, dijo Shoto con frialdad. Golpeando con fuerza el suelo, Shoto invocó otra ola de hielo que se precipitó sobre el villano. Una vez más, con el movimiento de una mano repentinamente envuelta en fuego tan caliente que la piel de Shoto se volvió húmeda y caliente al instante, el desconocido derritió su hielo sin esfuerzo. El hombre aplaudió. La mano que había usado para derretir el ataque más reciente de Shoto aún humeaba ligeramente en la palma. «Muy bien, Shoto», dijo el hombre. De repente, empezó a jadear y toser, y Shoto se dio cuenta, con el ceño fruncido, de que el villano debía de estar riéndose. ¿Qué clase de daño tenía que sufrir una persona para acabar así? Aunque no lo suficiente. Seguro que eres lo suficientemente listo como para saber qué tienes que hacer, vamos. Algo preocupaba a Shoto. Este villano lo conocía demasiado bien. Conocer sus habilidades era una cosa, su actuación en combate se había transmitido a todo el país durante el festival deportivo. Muscular sabía vagamente cómo funcionaba su don. Esto era diferente. Era algo más profundo, Shoto lo sabía. Saber su nombre completo no era particularmente destacable, ni tampoco saber quién era su padre, pero este villano había usado su nombre de pila, y eso hizo saltar las alarmas en la cabeza de Shoto. Eso lo perturbaba por alguna razón, probablemente porque los ojos de esta persona le recordaban mucho a los suyos, Endeavor. Tenían los mismos ojos odiosos, brillando azul mientras parecían amplificar la luz emitida por su fuego. Y también estaba eso. Los dones de fuego no eran raros ni mucho menos, pero las llamas de este hombre eran azules. Shoto nunca antes las había visto. Eran fuertes, capaces de derretir su hielo aparentemente sin ningún esfuerzo por parte de villano. Eso era ciertamente digno de mención. ¿Quién era el que estaba delante de él? ¿Qué? ¿Tienes miedo?, dijo el villano con una sonrisa burlancia. ¿O aún no puedes con esas miserables llamas? Creía que Endeavor te habría entrenado mejor. Deja de hablar como si me conocieras, dijo Shoto, deseando que su lado derecho se enfriara lo máximo posible para mantener a raya el calor del villano y evitar que el sudor corriera por su espalda y le pegara el pelo a la cabeza. «Oh, ¿y yo no?». El hombre volvió a sonreír con esa horrible sonrisa que apenas podía contener. Sus ojos brillaban y rebosaban una especie de manía que Shoto había visto en pocos. «¿Cómo lo sabes? Menudo viaje, ¿verdad?». Shoto volvió a arremeter con su don. Esta vez, liberó su lado derecho, pues el frío había hecho su trabajo de bajar su temperatura corporal lo suficiente como para que pudiera usar cómodamente la otra mitad de su poder. Golpeó el aire frente a él como si golpeara un objetivo inexistente, y una llamarada rugió de su mano izquierda, surcando el aire hacia el villano. En lugar de contrarrestar el ataque con su fuego abrumador, la mirada del hombre pareció apagarse un poco cuando el fuego de Shoto proyectó una luz naranja sobre todo su cuerpo, y saltó para apartarse. El ataque de Shoto impactó contra un árbol que ya había sido reducido a cenizas entre las llamas azules, y su escaso fuego no hizo nada para frenar ni acelerar el proceso. Al enderezarse, sus ojos volvieron a la vida, con una expresión extática. El hombre rió, y a Shoto se le puso la piel de gallina. «Sí, Shoto, sí». Se rió entre dientes. «Me gusta más. Eso es lo que busco. Aunque no está a la altura de la obra maestra de Endeavor, ¿verdad?».
Fue a hablar, a preguntar cómo este hombre sabía sobre esa parte de la historia familiar de Shoto, pero mantuvo la boca cerrada. Algo más le preocupaba. El villano había esquivado ese último ataque en lugar de contraatacarlo como había hecho con todos los demás. ¿Por qué? Mientras el loco miraba a Shoto, lo entendió. Las quemaduras por todo su cuerpo. El humo que emanaba de su cuerpo cada vez que usaba su don. Su habilidad para esquivar el fuego de Shoto mientras contrarrestaba el hielo con facilidad. Todo tenía sentido. Esta persona no podía soportar todo el poder de su don. Tenía el mismo problema que Shoto había pasado meses resolviendo en sí mismo, y que había matado a Toya, su hermano mayor. Tenía una potencia de fuego increíble, pero su cuerpo no la toleraba. Eso era algo que Shoto podía usar. Apretó los puños y los mantuvo a los costados, con todo su cuerpo listo para moverse, y usó su lado derecho para enfriarse de nuevo mientras el calor a su alrededor solo aumentaba con el paso de los segundos de silencio. Enfrentarse a un adulto con mucha más potencia de fuego que él, usando solo su hielo como arma de compensación. Shoto se sentía como un niño de nuevo, entrenando con él. La sensación de hundimiento en el estómago no era agradable, pues la mirada de este villano lo clavaba en él, igual que la suya cuando Shoto se negaba a usar su fuego de niño. Sin embargo, curiosamente, Shoto se sentía como en casa mientras esta sensación lo consumía por dentro. Así había vivido durante 10 años. Ya había superado esta sensación, esta situación, antes, y lo volvería a hacer. La mano izquierda de Shoto se encendió, y al hacerlo, las llamas que la rodeaban no eran rojas ni anaranjadas. Eran amarillas, brillantes, ardientes, con la ira de Shoto. Este villano iba a caer, y si Shoto tenía que usar el poder del anciano para lograrlo, que así fuera. Tenía un trabajo que hacer, un amigo que salvar, y nadie, ni siquiera este cadáver quemado, iba a interponerse en su camino. Hielo y llamas chocaron con el siseo del vapor. Shoto alzó la mano derecha en un gesto amplio, y la escarcha cubrió el suelo a su lado antes de que la tierra misma se tambaleara y diera paso a una oleada de hielo gélido que se alzaba como una gran torre inclinada sobre las copas de los árboles. Todo en un radio de 12 metros fue aplastado por el muro de hielo perforante del cielo, aunque era más pequeño de lo que podría haber sido en un campo de batalla más frío, como el que había enfrentado a Muscular apenas 20 minutos antes. El muro de hielo perforante del cielo apenas había alcanzado su altura máxima, unos decepcionantes 5 metros, cuando se vaporizó por completo. Un destello de brillante luz azul dispersó las sombras por el claro. El fuego azul azotó y redujo el ataque de Shoto a la nada, y mientras tanto, el hombre quemado esbozaba esa terrible sonrisa, que apenas se sostenía gracias a las grapas de su rostro que mantenían su carne podrida donde estaba. Shoto no dudó en desatar su hielo de nuevo. La mano del hombre de la cicatriz, la que había usado para disipar su muro de hielo perforador del cielo, humeaba intensamente, y Shoto lo vio como una ventaja a su favor. Eso significaba que no podía usar su fuego indefinidamente. Habría ocasiones en que Shoto presionaría esa abertura y el villano no podría defenderse. Una creciente línea de hielo se arrastró por el suelo mientras el bosque ardía a su alrededor. Saltó hacia el hombre quemado e intentó envolverlo, pero este extendió la otra mano, la que no humeaba, frente a él mientras el aire a su alrededor se difuminaba y ondulaba, deformado por el calor puro. Llamas azules brotaron de esta mano y chocaron frontalmente con el ataque de hielo mientras el hombre retrocedía unos pasos apresurados, pero calculados. El hielo se derritió en un patético movimiento flácido, disolviéndose en vapor. Shoto presionó más. Ambas manos del villano humeaban. La derecha, que había usado primero, desprendía más humo negro y holliniento que la izquierda, que solo había usado en ese segundo contraataque, más pequeño. Eso significaba que, a menos que estuviera preparado para quemarse las piernas, estaba indefenso. El ataque que lanzó entonces fue como el segundo, una serpiente de hielo que surgió a lo largo del suelo, pero Shoto hizo que se arqueara hacia el lado derecho del extraño y lo atacara desde el lado que era más vulnerable, dada la cantidad de daño que había sufrido al contrarrestar su muro de hielo perforante del cielo con su mano derecha.
Las esperanzas de Shoto de una rápida derrota se desvanecieron cuando la mano derecha del villano volvió a estallar en llamas brillantes, inutilizando su ataque con una sola ráfaga de fuego azul proveniente de su ya humeante mano derecha, que se extinguió al instante. El villano sonrió sin mostrar dolor ni incomodidad, algo que no podía decirse de Shoto cuando la temperatura del claro superó su tolerancia innata al calor. Sudaba, le escocía la piel, pero no lo abrumaba del todo. Shoto nunca antes lo había experimentado. El calor que desprendían las llamas de aquel hombre, las que ya habían consumido casi por completo la parte del bosque en la que se encontraban, era intenso, mucho más intenso que el de Shoto, y tuvo la clara impresión de que el villano no se esforzaba en absoluto en su lucha. La única persona que Shoto conocía que alcanzaba esas temperaturas con tanta naturalidad era él, el mismísimo Endeavor. Ese hecho, combinado con este villano que tenía los mismos ojos azules brillantes y odiosos de Endeavor, hizo que los brazos de Shoto se cubrieran de piel de gallina nuevamente. Es como dije, Shoto, dijo el villano con voz áspera. Necesitarás más que tu escaso hielo para apagar las llamas del infierno. No sabes de lo que hablas, rugió Shoto. Sus ojos desiguales, de un azul frío y un gris acerado, se encontraron con el turquesa brillante de los ojos del villano, abiertos por la locura. No, dijo el villano, señalando con un amplio y giratorio movimiento el bosque que los rodeaba. Todavía no me has hecho ni un rasguño. Y mírate, Shoto. Vergonzoso. Supongo que si el mismísimo héroe número 2 no puede hacerte lo suficientemente fuerte como para vencer a un degenerado defectuoso como yo, entonces supongo que mereces arder y ser olvidado, ¿eh? Su expresión perdió el aspecto extático de la manía, y una oleada de odio aún más ardiente y poderosa que el fuego se apoderó de Shoto. El corazón le latía con fuerza en el pecho, y Shoto tragó la mínima saliva que le quedaba en la boca reseca mientras su mente trabajaba a la velocidad de la luz. ¿Era esto lo mismo que su batalla con Muscular? La única forma de vencer a este villano era usar su fuego, aunque seguramente lo llevaría al borde del sobrecalentamiento con todo ese fuego azul alrededor. ¿O había alguna manera de que Shoto derrotara a este villano desquiciado y extrañamente familiar solo con su hielo? Shoto miró fijamente al hombre, y algo encajó en su mente. Usar su fuego lo sobrecalentaría, pero eso era lo que se suponía que su hielo debía contrarrestar. Si usaba su hielo a máxima potencia, no tendría que preocuparse por la congelación con todos esos fuegos alrededor. No había estado usando toda su fuerza por miedo a que la sensibilidad de este villano al calor se extendiera a una sensibilidad extrema, pero empezaba a parecer que necesitaba desatar todo su poder una vez más, como en el festival deportivo. Este tipo no iba a parecer tan contento, pensó Shoto, al ver por qué siempre peleaba con una mano atada a la espalda. Ante ese pensamiento, una especie de satisfacción sombría lo invadió, y apretó el puño derecho con todas sus fuerzas mientras comenzaba a bajar la temperatura de ese lado de su cuerpo. Frío. Empezó en su pecho y luego se extendió por sus venas. Sangre helada inundó su cuerpo mientras la escarcha entumecedora se extendía por su hombro, y luego por su bíceps, y luego por su antebrazo. El calor de esas llamas azules infernales combatía la escarcha que intentaba formarse en su piel, pero la temperatura corporal de Shoto estaba cayendo en picado más rápido que nunca. Su piel ya no le escocía, ninguna sensación trascendía la superficie mientras su brazo perdía la sensibilidad por el frío puro. Una sensación fría y goteante, como si lo hubieran empapado en agua helada, goteaba por su cuerpo, por sus costillas, cintura, muslo y pantorrilla, hasta que sus dedos de los pies bien podrían haber desaparecido por todo lo que podía sentir. Todo el lado derecho del cuerpo de Shoto se congeló en ciertos lugares. Su hombro y brazo quedaron repentinamente cubiertos de escarcha como una hombrera helada, su muñeca portaba una estructura de hielo que restringía su movimiento, sus costados estaban revestidos de capas de hielo en cascada que se aferraban a su cuerpo como una armadura desgastada, su muslo envuelto en una manga gélida, y su pantorrilla y pie derechos estaban envueltos en una pesada bota de escarcha blanca azulada. Shoto nunca había sentido tanto frío. Todo su cuerpo temblaba, aunque no sabía si era por congelación, por la excitación o simplemente por puro poder.
Incluso su lado izquierdo, que no estaba cubierto por estas estructuras heladas, tenía el tipo de frío que solo experimentan los muertos una vez que les han arrebatado todo el calor del cuerpo junto con sus vidas. Se sentía imparable. Maldita sea, eso es lo que yo llamo poder, Shoto. Rugió el villano por encima del sonido de sus muchos fuegos. El villano miró de repente a su alrededor. Las llamas azules que habían asolado el bosque alrededor de los dos luchadores se extinguían con el aire gélido que emanaba del lado derecho de Shoto como humo denso. Esa niebla blanca azulada y arremolinada se extendía por el suelo decenas de metros, y dondequiera que entraba en contacto con una de las llamas que el villano había encendido, esas llamas azules se apagaban al instante. Su expresión de éxtasis y orgullo, extrañamente, se desvaneció en un instante al comprender lo que estaba sucediendo. Este era el máximo potencial del lado derecho de Shoto, el don de su madre, que Endeavor había aprovechado en su búsqueda del heredero perfecto. Este era el poder que Shoto había perfeccionado durante 10 años. Este era el poder que Endeavor había ignorado en favor del fuego. Demostraba cuánto sabía. Todas las llamas del villano se extinguieron, y sus brillantes ojos turquesa se apagaron un poco. Todo su rostro se contorsionó en conmoción y furia mezquina. Se suponía que debías usar tu fuego. Rugió, y una de las grapas que le sujetaban las mandíbulas reventó. ¿Crees que ese hielo patético te va a salvar? Pues lo derretiré de nuevo, las veces que sean necesarias para que te atraviese esa cabeza tan tonta. Solo mira. Quema prominencia. A Shoto le dio un vuelco el corazón. Ese era el movimiento de Endeavor. ¿A qué jugaba? El villano extendió ambas manos y un torrente de llamas tan azules que parecían agua rugió hacia Shoto en un destello de luz. ¿De verdad podía usar quemadura prominente? Shoto extendió la mano derecha y liberó todo el frío que había estado guardando en su cuerpo. Era el mismo principio del puño llameante, en realidad, el mismo movimiento que este villano estaba imitando en ese preciso instante y que el anciano llevaba años intentando que Shoto aprendiera. Se consoló, posiblemente por primera vez, al oír las palabras de Endeavor resonar en su cabeza, de cuando intentó convencer a Shoto de aprender puño llameante a los 10 años. Llévate al límite absoluto y luego suéltalo. Shoto desató este frío en su interior, y sus oídos se taponaron al aumentar significativamente la presión del aire a su alrededor en medio segundo. Las corrientes de aire frío y caliente se encontraron entre los dos combatientes, con un efecto muy similar al del movimiento que puso fin a la batalla de Shoto con Muscular. La presión causada por esos dos flujos de aire sobrecalentado y sobreenfriado, tan diferentes entre sí, provocó una ráfaga que derribó a Shoto e interrumpió su concentración en su don, arrancándole las estructuras de hielo del cuerpo y estrellándolo contra un árbol. Por lo que pudo ver, el villano también salió volando violentamente y aterrizó en un lugar que Shoto no pudo ver. Poniéndose de pie, Shoto evaluó la zona una vez más. Todos los árboles y la vegetación a su alrededor habían sido aplastados por sus movimientos de hielo o reducidos a cenizas por las llamas del villano. Había un círculo irregular de unos 50 metros de ancho, desprovisto de vida, salvo Shoto, que se encontraba en el borde mismo, observando el interior. El villano había desaparecido. Levantó el brazo derecho para defenderse si regresaba, pero hizo una mueca al darse cuenta de que sus dedos presentaban una mezcla de congelación superficial y lo que parecían quemaduras de segundo grado. Ese último ataque de fuego debió de haber penetrado un poco su mostrador. Acunó la mano contra el pecho y encendió una hoguera a baja temperatura con la izquierda. El resplandor rojo abrasador proyectaba una cálida luz sobre el claro en ruinas. El sonido de movimiento hizo que Shoto lanzara una llama al villano, quien salió a trompicones de entre los arbustos y lo fulminó con la mirada, tan llena de odio, que un destello de aterrorizados ojos grises cruzó su mente. Otra voz, menos familiar para Shoto después de tanto tiempo, resonó en su mente. Tú decides en quién quieres convertirte. Bien hecho, Shoto, dijo el villano, tambaleándose. Levantó las manos humeantes y lo saludó con una de ellas. Hizo un gesto vago con las manos, ennegrecidas desde la punta hasta el primer nudillo, y sonrió con suficiencia. Creo que ya terminé. Te veo luego, con suerte. ¿Qué?
¿Ya terminaste? Preguntó Shoto, encendiendo otra hoguera en su mano izquierda, esta vez amarilla, que ardía con más intensidad que la primera. No puedes irte así como así después de todo esto. Ahí es donde te equivocas. Ahora me desvaneceré, como siempre. Espero que me recuerdes esta vez, Shoto. Me gustaría volver a hablar contigo. Esta charla ha sido agradable. Shoto lanzó su bola de fuego y el villano gritó: cortina del infierno. El pie del hombre estalló en llamas azules esta vez, y barrió el suelo con el pie, trazando una línea que luego siguió un muro de fuego mientras las llamas azules saltaban de su pie al suelo quemado. Saltó hacia atrás tras la línea de fuego, cuyo intenso calor hizo que el ataque de Shoto se apagara en el aire. Shoto pisó con fuerza el suelo, y el hielo se abrió paso bajo su pie y apagó el fuego, aunque tuvo que enviarle 3 oleadas de escarcha para que surtiera efecto. No importaba. Para cuando Shoto desplegó la cortina del infierno, el villano ya había desaparecido. Todavía le molestaba cómo estaba usando los movimientos de Endeavor específicamente. ¿Era para provocar a Shoto, o tenía un propósito más profundo? Primero fue quemadura de prominencia, que Shoto no había logrado neutralizar del todo, y luego cortina del infierno. Ambas eran aplicaciones de puño llameante, que Shoto también había imitado. ¿Este villano era un fan de Endeavor que se volvió malo? Shoto se dio cuenta, tras un instante, de que estaba inmóvil, sin hacer nada en lo que pudiera perder su valioso tiempo. Aún tenía un amigo al que salvar. Dudó un instante, preguntándose si, con su leve herida, le serviría a alguien ir a cazar a Midoriya y Bakugo. Le dolía la mano derecha al moverse, así que eso podría haber descartado cualquier ataque de hielo con esa mano. Sin embargo, aún tenía el pie, y su lado izquierdo estaba intacto, así que seguía siendo útil. No le cabía duda de que aún quería ayudar a Midoriya a luchar contra Bakugo, de quien ahora estaba convencido debía estar presente. Shoto aún podía luchar, y por lo tanto, aún podía ser útil a los demás. Se adentró de nuevo en el bosque. Awase fue colocado con cuidado sobre la tierra frente a Pixiebot, quien rápidamente comenzó a examinar sus heridas. Sin la tarea de cargarlo, Momo parecía no saber qué hacer con las manos, así que comenzó a alisarse la ropa obsesivamente mientras observaba el claro. Al entrar y ver a Ida, quien parecía ileso, y a Ojiro, cuyos cortes y moretones no parecían debilitantes, la mente de Ochako abandonó de inmediato cualquier noción de miedo y ansiedad, y casi se derritió mientras corría hacia Ida y lo abrazaba con tanta fuerza que casi le rompía las costillas. Evidentemente, él no estaba del todo acostumbrado a su forma tan física de demostrar afecto, ya que se puso rígido y le dio una palmadita en la espalda robóticamente mientras ella se apartaba de él y se ponía de pie. Fue a hacer lo mismo con Ojiro. Aunque no estaban tan cerca, era bueno verlo a salvo. Sin embargo, se detuvo al ver el estado de su cola. Estaba cortado y sangraba profusamente, y parecía tener dificultades para ponerse de pie. Ochako entró en acción de inmediato, concentrada en la oportunidad que tenía ante sí para ayudar, y guió a Ojiro hasta un asiento rudimentario que Pixiebot esculpió en el suelo con una fracción de su concentración mientras atendía a Awase. Ochako no podía mirarlo ahora mismo. No sabía si sería capaz de soportar lo que veía si lo hacía. Gracias, Uraraka, gruñó Ojiro mientras su cola se movía dolorosamente. No hay problema, dijo Ochako con una falsa alegría en la voz. Tenía que dejar de hacerlo. Lo que sea por una amiga. Mandala llegó y acompañó a Ochako fuera de lo que rápidamente se estaba convirtiendo en una tienda de primeros auxilios mientras el suelo se deformaba como arcilla y comenzaba a levantarse, formando un triángulo vago alrededor de Pixiebot, quien atendía las heridas de Awase y Ojiro. Ida hablaba a un lado con Momo, y parecía preocupado al cruzarse de nuevo con la mirada de Ochako. Tiger estaba de pie al otro extremo del claro, lejos de todos, en el punto más alejado del campamento que podía alcanzar sin dejar de ser visible, sujetando algo con fuerza, con sus brazos flexibles envolviendo una docena de veces algo que parecía una persona.
Al mirar más de cerca, Ochako reconoció la andrajosa bufanda carmesí que Katsuki Bakugo llevaba la última vez que lo vio, los cuchillos y otras armas blancas en el suelo cercano, desde donde Mandalay se había movido para escoltar a Ochako lejos de Pixie Bob y los demás, y las botas con púas y las rodilleras afiladas que llevaba el bulto con forma de persona en los brazos de Tiger. El asesino de héroes Stein había sido capturado por las Pussycats. Ochako volvió la mirada hacia Ojiro, comprendiendo lo que significaban las heridas punzantes y cortantes en su cola. Finalmente, registró la tensión controlada en el cuerpo de Ida. Todo su cuerpo parecía a punto de estallar si continuaba en su estado actual. Él. Dijo ella, señalándolo desde el otro lado del claro. Sí, el asesino de héroes era un candidato difícil, pero logramos detenerlo con la ayuda de tus dos compañeros de clase, dijo Mandalay mientras ella y Ochako se reunían con Ida y Momo. Tú, Ochako hizo una pausa, sin saber cómo formular su pregunta en lo que Ida llamaría una compañía mixta. ¿Peleaste con él? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, Uraraka, gracias, dijo Ida, mirándola a los ojos con una expresión intensa. Casi no lo estaba, pero recordé todo lo que hiciste por mí, y también por Midoriya y Todoroki, y encontré una fuerza que desconocía. Me alegro, dijo Ochako, parpadeando para quitarse las lágrimas que se le habían formado en los ojos. Pensar en la situación de Ida siempre la ponía un poco sensible. Siempre se esforzaba por estar presente cuando Ida tenía un mal día después de que su hermano fuera atacado y obligado a retirarse debido a daños irreparables en la médula espinal, cortesía del asesino de héroes. Había llorado por él incontables veces, pero ahora era el momento de llorar. Ochako se giró hacia Mandalay y sollozó levemente, secándose la cara y suavizando su expresión con una expresión de confianza y determinación. Tienes que dejarme volver ahí afuera, dijo suavemente. No lo haré, dijo Mandalay con los ojos entrecerrados. Quédate donde podamos verte, es una orden. ¿Entiendes lo que esto significa, verdad? Preguntó Ochako, señalando a Tiger, que mantenía detenido al asesino de héroes a decenas de pasos. Nosotros, dijo, señalando a Momo, nos topamos con un segundo villano en el bosque. Ochako ignoró la mirada de Ida, con asombro y preocupación. Si hay dos, entonces hay más. Y si el asesino de héroes está aquí, significa que su cómplice también. Katsuki Bakugo está ahí fuera y probablemente esté buscando a Izuku Midoriya. Tienes que dejarme ir con él. Te acabamos de poner a salvo. Dijo Mandalay, con los ojos oscuros y abiertos a la luz de la luna. No voy a dejar que vuelvas ahí fuera. Señorita Mandalay, creo que Uraraka tiene razón, dijo Ida, sorprendiendo a los tres presentes. ¿Cómo sabes que Bakugo está aquí? Preguntó Momo cortésmente, aunque Ochako pudo ver una pizca de duda en sus ojos. ¿Recuerdas, Yaoyorozu, cómo Uraraka, Midoriya, Todoroki y yo luchamos en Osu aquella noche? Preguntó Ida. Cuando ella asintió, él dijo. Katsuki Bakugo luchó del lado del asesino de héroes aquella noche. ¿No has visto el infame vídeo viral de nuestra lucha? No, dijo Yaoyorozu, con expresión de asombro. Pensé que eran rumores fantásticos. No, ya peleamos con ese tipo, dijo Ochako, haciendo un gesto a Stein. Bakugo también estuvo allí la última vez, y apuesto a que esta noche estás aquí cazando a Izuku Midoriya. Si eso es cierto, entonces podría estar ya en grave peligro. Quizás Midoriya no tenga la fuerza para derrotar a Bakugo. Dijo Ida, con los ojos abiertos como platos al comprenderlo. Señorita Mandalay, dijo, volviéndose hacia la heroína profesional y sonriendo con tristeza. Midoriya me salvó de un destino terrible a manos del asesino de héroes esa noche en Osu. ¿Me permitiría hacer lo mismo por él, salvarlo de una muerte horrible a manos de su propio demonio, ahora mismo? Claro que no, dijo Mandalay mentalmente, como para asegurarse de que las palabras les llegaran. Me piden que les permita arriesgar sus vidas cuando están bajo mi cuidado. Están. Mandalay se distrajo repentinamente con un movimiento proveniente de los arbustos, y no de uno de los senderos hacia el claro.
Del bosque emergieron Shoji, Hirmipon y Tsunotori, todos con aspecto sucio, cubiertos de hojas y sin aliento, como si hubieran recorrido corriendo todo el sendero usado para la prueba de valentía. Mandalay se acercó a ellos para asegurarse de que estaban bien, pero lanzó una última mirada de advertencia a Ochako e Ida al hacerlo. Al mismo tiempo, Mina, con el pelo y la ropa igual de desordenados que los del otro grupo, también salió tropezando del bosque, sola y sollozando. Ochako tardó un momento en darse cuenta de que no estaba sola. Mina arrastraba a un chico del 1B con ella, y había una enorme mancha roja cubriendo su pecho y manchando las manos de Mina. Ochako, Ida y Momo corrieron hacia Mina y el chico, cuyo nombre Ochako recordaba que era Tsuburaba. Ida tomó a Tsuburaba y lo llevó a la tienda de tierra de Pixiebot, que se expandió para permitir más espacio en el interior, mientras que Ochako y Momo tomaron a Mina por los hombros y la escoltaron hasta un tocón de árbol para que pudiera sentarse, donde rápidamente se derritió en su toque. Tokoyami, él. Mina hizo una pausa para llorar un poco más. Me salvó, pero se perdió. Apareció un villano, era solo un niño pero tenía un arma. Ochako y Momo intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de Mina, que colgaba mientras lloraba a mares. Tsuburaba tenía el pecho rojo corriendo por su cuerpo, y las manos de Mina estaban. Ochako no podía pensar en eso ahora mismo. Tokoyami golpeó al tipo, pero esperé un rato y el villano no se levantó. Miré, Creo que está muerto, sollozó Mina. Hice todo lo posible por mantener despierto a Tsuburaba, pero dejó de hablarme. ¿Va a estar bien? Se aferró a las manos de Momo y Ochako con fuerza, pero sus dedos se le escapaban constantemente debido a la brillante sangre escarlata que cubría sus manos. Ochako no podía hablar. Tenía la boca demasiado seca para emitir sonido alguno. Miró a Momo con el corazón en la garganta y le rogó que dijera algo para que Ochako no tuviera que romperle más el corazón a Mina. Pixiebot lo está cuidando ahora, dijo Momo, conteniendo el temblor en la voz con gran esfuerzo, a juzgar por cómo sacudía la cabeza casi violentamente al hablar. Todos van a estar bien. Ochako miró a Ida, quien emergió de la tienda de primeros auxilios de Pixiebot con las manos tan rojas como las de Mina. Extendió la mano para quitarse las gafas, posiblemente para limpiarse las lágrimas, pero se detuvo, se miró los dedos carmesí y volvió a bajar las manos a los costados. Miró fijamente el claro, encontrando la mirada de Ochako. Su expresión era vacía. No había emoción en su rostro, y no se debía a su estoicismo habitual. Ochako no pudo encontrar las palabras adecuadas en ese momento, y solo sabía que tenía que quedarse. No podía perseguir a Izuku y Bakugo, interrumpir su desastrosa disputa y posiblemente salvar la vida del chico al que había llegado a querer más que a cualquiera de sus compañeros de clase. Eso dolió, tanto que se le saltaron las lágrimas, pero ahora no era momento de llorar, al menos no para ella. Llegaría un momento en que Ochako tendría que dejar su pequeña costumbre de sonreír por el bien de los demás, pero ahora, en el momento más oscuro de una querida amiga suya, Ochako sabía que lo que Mina necesitaba era una sonrisa. Así que se quedó, sonrió y dijo que todo estaba bien, aunque se sentía paralizada por el dolor que la azotaba como un océano abrumador de miedo y pánico. Después de todo, Ochako estaba allí, y tenía el poder de ayudar, y debía hacerlo. Igual que All Might. Todo está bien. De alguna manera, se sentía peor no saber si estaba mintiendo o no. Esquivar. Un intento de golpe, que fue repelido por el nuevo y elegante potenciador del otro chico. Esquivar. Una quemadura abrasadora en el antebrazo y la espinilla, a pesar de su intento de evitar el ataque. Esquivar, por más que sus extremidades quisieran aflojarse por el dolor. A Izuku le dolía todo el cuerpo. Llevaba al menos media hora jugando al gato y al ratón con Bakugo, y todos sus músculos estaban a punto de desgarrarse por la intensidad con la que los exigía al límite, solo para mantenerse con vida. No podía hacer nada más contra el poder abrumador de Bakugo. Parecía que sus ráfagas amplificadas ya habían arrasado y quemado la mitad del bosque, e Izuku se preguntó si ya se estaban quedando sin bosques que destruir o si aún tendrían más árboles que volar si continuaban esta batalla inútil hasta el amanecer.
El cuerpo volador de Bakugo era poco más que una mancha negra, roja y rubia ceniza mientras se impulsaba a velocidades que convertirían a un hombre inferior en un montón de trozos de carne sueltos en un contenedor de piel, debido al esfuerzo que debía haber soportado para mantenerse unido. Por desgracia, el estilo de lucha habitual de Izuku era inútil. No era más rápido que Bakugo ni más fuerte, y la única razón por la que la pelea no había terminado al instante era porque, por alguna razón, el muy idiota no controlaba la potencia de sus ráfagas. La teoría de Izuku era que había obtenido un segundo don de All for One para anular los impactos y poder usarlos sin las limitaciones que se imponía para evitar daño, y por eso su explosión era mucho más fuerte ahora que la última vez que pelearon. Aunque también debía estar detrás de su repentina falta de refinamiento técnico. Bakugo no sentía el retroceso, así que no podía ajustar su potencia correctamente. Por lo tanto, sus ráfagas a veces eran tan débiles que no surtían efecto, y cuando Bakugo intentaba corregirlo, inmediatamente aumentaba la potencia al máximo. En ese momento, era todo o nada, y eso lo dejaba con una vulnerabilidad minúscula, una debilidad infinitesimal que Izuku podía explotar. Bakugo era todo o nada, pero Izuku tenía un control casi absoluto sobre su don tras haber entrenado tan duro. Suponía que lo que todos decían era cierto. Bakugo había intentado hacer trampa para llegar al poder, pero Izuku se lo había ganado, y por eso iba a ganar. Sin embargo, había un efecto secundario de este potenciador que Bakugo había obtenido que a Izuku no le gustaba demasiado, y que estaba resultando todo un reto superar. El don que debía haber obtenido de All for One debía ser del tipo que anulaba los impactos en el cuerpo del usuario. Por lo tanto, todos los ataques de Izuku también eran repelidos y aún no había conseguido hacerle ni un solo rasguño al bastardo. Todas sus patadas, puñetazos, incluso desintegrar un árbol y hacer que la rama más pesada que pudiera cayera sobre la cabeza de Bakugo, nada de eso funcionó. Katsuki Bakugo era completamente inmune a la fuerza contundente, que era el único tipo de fuerza que Izuku se sentía cómodo usando. Sabía que había otro tipo de fuerza, una fuerza a la que Izuku tenía acceso que podría destruir a Bakugo en un instante si lograba usarla solo una vez, pero no quería recurrir a ella si no era necesario. Captó un destello de memoria. El rostro amable de una joven convirtiéndose en cenizas ante él, en el interior de sus párpados al parpadear. Era un asesino, sí, y había estado intentando asimilarlo, pero no iba a rebajarse al nivel de Bakugo sin agotar todas las vías disponibles antes de usar su don contra él. Había otra cosa que considerar, recordó Izuku mientras se agachaba entre un grupo de árboles que lo ocultaban de la vista de Bakugo. En ese respiro del ataque que le proporcionó, Izuku consideró lo que había aprendido hacía poco. Bakugo no intentaba matarlo. Apuntaba estas ráfagas masivas al área que Izuku ocupaba, posiblemente con la esperanza de que lo alcanzaran al borde de la explosión y lo dejaran inconsciente, pero lo había dejado escapar al realizar un movimiento poco óptimo hace un tiempo cuando podría haber terminado la situación en ese mismo instante. Katsuki Bakugo era muchas cosas, pero sobre todo, era un maestro del combate, y siempre lo había sido, así que eso le había llamado la atención a Izuku. Intentaba capturar a Izuku con vida por alguna razón. Eso significaba que tenía una oportunidad. Y tampoco había olvidado el mensaje de Aizawa a través de Mandalay. ¿Qué significaba para nosotros la cantidad de fuerza que consideras necesaria para sobrevivir? Sabía que Aizawa no autorizaría el uso de fuerza letal si supiera que había otra opción, así que era esa su forma de decirle a Izuku que lo consideraba justificado en esta situación. Era imposible saberlo, pero incluso si el mensaje hubiera sido para autorizar el uso de fuerza letal contra villanos, Izuku no quería recurrir a eso más que como último recurso. Sin embargo, ese último recurso se acercaba cada vez más a medida que se prolongaba la lucha, así que quizás tendría que llevarlo a cabo de todos modos. Deja de esconderte. Rugió Bakugo, aunque se perdió un poco entre las explosiones que lo impulsaban por el bosque en una trayectoria zigzagueante. Enfréntate a mí como un hombre. Izuku no emitió ningún sonido en su pequeño escondite.
Solo quedaba una pregunta, se dio cuenta Izuku mientras las explosiones de Bakugo comenzaban a destrozar y volar árboles al azar mientras perdía la paciencia con el juego del escondite en el que se había convertido su batalla. ¿Por qué Bakugo no intentaba matarlo de inmediato? No podía haber sido por su propio bien, porque Bakugo finalmente había confesado durante esta última pelea que había abandonado todos los retorcidos códigos morales o ideológicos que se había inventado para poder sentirse justificado en odiar a Izuku, y solo quería verlo muerto después de todo este tiempo. Tenía que ser por el bien de alguien más que no estaba cumpliendo su promesa. ¿Mancha? No, a pesar de que ese hombre horrible era la única persona a la que Katsuki posiblemente respetaba hoy en día, el asesino de héroes habría acompañado a Bakugo si también hubiera querido vengarse de Izuku. Ese honor probablemente le correspondía a Ida, a quien Izuku se obligó a creer que tenía una oportunidad de derrotar a Stein sin el resto de los héroes Osu. Izuku se habría encogido al darse cuenta de que, sin ironía, los había llamado a él y a sus amigos con ese estúpido apodo, pero los tiempos habían cambiado. ¿Con quién más tenía Bakugo contacto habitual? ¿Con todos para uno? El corazón de Izuku dio un vuelco. No podía ser. Si era así, entonces Izuku corría aún más peligro del que jamás había imaginado. ¿Por qué se había sentido obligado a fanfarronear con tanta confianza ante el supervillano más poderoso del mundo? Eso era todo. Era cuestión de vida o muerte. Izuku tenía que luchar, o sería un hombre muerto. Y si no podía luchar con los puños y los pies, tendría que hacerlo con la única herramienta real que le quedaba. Las yemas de sus dedos zumbaban desde dentro como un avispero. Su don respondía a la certeza de que era lo único que lo salvaría, como un padre cuyo hijo acaba de regresar de irse furioso a su habitación sin cenar. La lucidez de Izuku, la vaga comprensión que había tenido desde el momento en que Bakugo había matado a Koda, resurgió, y una lúgubre certeza lo invadió. Era extrañamente satisfactorio saber que aquí era donde terminaba, pasar a lo que pasara. Katsuki Bakugo tenía que morir si Izuku Midoriya quería vivir. Se puso de pie en su pequeño escondite y salió entre los árboles, emergiendo en un claro que Bakugo había arruinado total e irreversiblemente, con la vegetación y la vida extinguidas para siempre por su disputa. «Ya terminaste de hacer el tonto», gritó Bakugo con tanta fuerza que se le quebró la voz. Por fin. Todo sucedió a cámara lenta para Izuku tras llegar a la conclusión de que las cosas simplemente tenían que suceder como tanto se había esforzado por evitar. El tiempo que transcurrió al instante siguiente se alargó una eternidad, aunque Izuku sabía que solo transcurrían segundos. Los colores se volvieron más vibrantes que nunca en esta realidad a medias. El rojo de los ojos de Bakugo, como lunas de sangre gemelas, casi brillaba en la oscuridad, que era más negra que el negro. Sonrió tan ampliamente que las comisuras de sus labios se abrieron ligeramente y un hilillo escarlata brotó de sus labios, manchando sus dientes. El destello de la explosión precedió al estallido, y las manos de Bakugo, extendidas tras él, produjeron una ráfaga que lo silueteó contra la luz casi cegadora durante una fracción de segundo antes de ser lanzado hacia adelante. Los brazos de Izuku se alzaron para defenderse, aunque no tenía sus guanteletes, y este instante de memoria muscular iluminó el camino aún más claramente para Izuku. Levantó las manos, con los dedos extendidos al máximo, y esperó. Bakugo voló por los aires hacia Izuku. Un grito sin palabras le escapó de la garganta mientras sus ojos brillaban de locura. En cuanto estuvieron a tiro, ambos ataques se dispararon a la vez. Izuku extendió su mano derecha, destrozada y fea, y sus 4 dedos rodearon el antebrazo izquierdo de Bakugo, que se había levantado para bloquear como si se preparara para un puñetazo. La mano libre de Bakugo giró bajo la guardia de Izuku, pero fue desviada por su mano izquierda, apuntándola justo a la izquierda de él para que una explosión, que ya chispeaba y centelleaba en su mano, no fuera fatal. La aniquilación obró su magia. Líneas como telarañas del grosor de un cabello serpentearon por el brazo de Bakugo, que rápidamente se enrojeció al filtrarse la sangre. Estas líneas aparecieron por todo su brazo y desaparecieron en la manga de su camisa.
Los brillantes ojos escarlata que habían estado tan furiosos un segundo antes estaban ahora abiertos y conmocionados. Toda emoción desapareció cuando el rojo se encontró con el verde y ambos se entendieron por primera vez. La explosión estalló a su lado y los iluminó desde abajo mientras la piel del brazo de Bakugo se desprendía. La fuerza los alcanzó, y la explosión los hizo pedazos, lanzados por el bosque en ruinas. La cabeza de Izuku golpeó el tronco de un árbol y todo se volvió negro. El luminoso resplandor azul de los fuegos distantes se había extinguido, y solo la oscuridad de la noche se podía ver desde las ventanas de la cabaña de las Pussycats. Los estallidos y explosiones distantes habían cesado. La gente alrededor de Ochako hablaba, pero ella no podía oír lo que decían, solo el zumbido de voces en el fondo de su mente mientras se retraía en sí misma. La mayoría de los estudiantes estaban reunidos de nuevo, y los profesores los habían trasladado a la cabaña. Todos estaban retenidos en una de las salas más grandes, destinada al comedor comunitario, a la espera de noticias de los profesores que habían vuelto a buscar a los pocos miembros de las clases A y B que aún no habían regresado. Por parte de 1B, Togaru Kamakiri, Tetsu y Kinoko Komori aún no habían regresado a la cabaña, a pesar de que Mandalay había enviado otro mensaje instruyendo a todos los estudiantes que aún no lo habían hecho a que se dirigieran hacia allí. Del lado de 1A, Koji Koga, Fumikage Tokoyami, Shoto Todoroki e Izuku Midoriya aún no habían llegado. Pensó que se habría preocupado por lo egoísta que era si no hubiera estado tan preocupada, pero esos eran los que más preocupaban a Ochako. Si los profesores que habían salido a buscar a sus amigos Aizawa, Mignight y Present Mig no los encontraban, Ochako no sabía qué podría pasar. Sabía que todos eran fuertes a su manera, pero Koga no era precisamente un luchador poderoso, y Tokoyami no dominaba su poder en la oscuridad ni de lejos como durante el día. No estaban en su mejor momento, y por lo tanto eran vulnerables. No ayudó que Tokoyami hubiera huido cuando Dark Shadow amenazó con alcanzarlo. Ochako pudo descansar un poco más tranquila cuando recordó que Koga había estado con Izuku para la prueba de coraje, pero eso la llevó de nuevo a la raíz del problema. En realidad, eran Todoroki e Izuku a quienes Ochako sentía que podrían estar en peligro real y mortal. Sabía que esos dos en particular se habían hecho enemigos, y que era más que probable que esos enemigos estuvieran presentes en el campamento esa noche. Si Stein, el asesino de héroes, se hubiera infiltrado en su campamento, entonces Katsuki Bakugo no habría perdido la oportunidad que esto presentaba para ir tras Izuku. Sabía que Todoroki había sido el primero en la prueba de coraje, por lo que habría sido el primero en reunirse con los demás, pero había huido según los demás. Había dicho algo sobre ir a garantizar la seguridad del niño con el que había estado hablando durante los últimos días. Sin embargo, Agakure había ido con él, y había regresado con Kota, que estaba sentado en un rincón abrazando a Mandalay mientras lloraba, sano y salvo, pero Todoroki no se había unido a ella. Ochako sabía lo que debía haber hecho. Debió de haberse dado cuenta de lo mismo que ella y Ira. Que Bakugo debía de haber ido tras Izuku y haber ido a ayudarlo, igual que él y Ochako la última vez que Bakugo se presentó a buscar pelea con Izuku en Osu. No podía negar su desacuerdo, pero le habían ordenado que se quedara quieta, y así lo hizo. Ella no era como Iniko. Conocía el valor de seguir las reglas. No se sentía bien, pero sabía que era lo correcto. Como había pasado por alto el tema, Ochako miró hacia la puerta. Sabía que Stein estaba en otra habitación, atado e inconsciente bajo la atenta mirada de Tiger, y posiblemente aún sin don después de que Aizawa usara el suyo en la ruta de senderismo. No sabía cuánto duraba su borramiento, pero por lo poco que había podido deducir de las observaciones de Izuku sobre Aizawa, parecía basarse en cuánto tiempo podía mantener los ojos abiertos, lo cual parecía mucho tiempo dado como Izuku había descrito su duración durante su examen final contra Aizawa. Sin embargo, Ochako sabía que no debía asumir que la falta de don del asesino de héroes significaba que ya no era una amenaza. Había presenciado sus habilidades de combate en persona en Osu, y su don no tenía nada que ver con eso, así que aún debía ser tratado como el peligroso villano que era. Ochako deseaba poder ir a preguntarle a Stein sobre Bakugo, qué planeaba y cómo esperaba lograr sus objetivos.
Sin embargo, las Pussycats jamás la dejarían hacer eso. No es que les guardara rencor. Ochako entendía perfectamente que seguía siendo una estudiante bajo su cuidado y que estaban obligados a mantenerla alejada de gente como la asesina de héroes. Saberlo no lo hacía menos difícil de aceptar. Fue durante un momento de silencio que un van sordo resonó desde una habitación cercana. Ochako sostuvo la mirada de Ida y tuvo la sensación de que ambos sabían qué, o quién, lo había causado. Los demás estudiantes a su alrededor se inquietaron al oírse a través de las paredes el sonido de algo golpeando el suelo con un golpe sordo. El astillamiento de la madera rompió el silencio cuando Mandalay se apartó de Kota y se dirigió a la puerta. La abrió justo a tiempo para ver la alta y atlética figura de Stein, el asesino de héroes, pasar corriendo en una mancha de rojo, gris y negro. Algunos estudiantes gritaron, otros protegieron a sus amigos con sus cuerpos, pero la mayoría se quedó paralizada al ver fugazmente al asesino de héroes del que tanto habían oído hablar. Mandalay corrió tras él. Ochako e Ida salieron al pasillo y vieron que Mandalay se había detenido en la puerta que daba al resto del campamento. Estaba rota, colgando de sus bisagras, con una curva prominente en el centro, como si una fuerza increíble hubiera intentado volarla por completo, pero no lo hubiera logrado. Ochako sabía que las habilidades físicas de Stein superaban con creces a las de un hombre común y corriente, y supuso que había intentado arrancar la puerta de sus bisagras de un solo golpe, pero no tuvo la fuerza suficiente. Aún así, fue un impacto poderoso. Sabía que nunca quería sufrir esa fuerza, como le había pasado a Ida en Osu, y esa misma noche, según los rumores de Ojiro y las Pussycats sobre cómo se había enfrentado a Stein él solo para protegerlos. A veces, Ochako se quedaba atónita con lo increíbles que eran sus amigos. «Tigre», exclamó Mandalay, girándose y mirando más allá de Ochako e Ida, quienes comprendieron al mismo tiempo lo que debía haber querido decir. Ochako fue la primera en cruzar la puerta de la habitación al final del pasillo, unas cuantas puertas más allá de la habitación donde se escondían los demás estudiantes. El cuerpo de Tiger yacía inerte en el suelo, con la nariz rota y varias heridas cortantes en los antebrazos sangraban. Ida entró justo después de Ochako e intentó levantar a Tiger antes de que ella lo liberara por completo. Ni siquiera necesitaron hablarse. Su cooperación era intuitiva tras meses de trabajo en equipo en clase y en batallas reales. Luego trasladaron a Tiger a la tercera habitación ocupada en ese momento, justo enfrente del escondite de los estudiantes. Lo llevaron a la enfermería improvisada de Pixie Bob. En cuanto entraron, sintieron como si la urgencia de ayudar a Tiger se les escapara del cuerpo. Se detuvieron en la puerta. Fue una escena que ninguno de los dos estudiantes olvidaría jamás. Las personas que estaban siendo atendidas se dividieron en dos grupos. Kosei Tsuburaba estaba a un lado y Yosetsu Awase al otro extremo de la sala. Blackin, de quien Ochako supo por última vez que había ido a ayudar en las labores de búsqueda y rescate, estaba arrodillado junto a Awase, con las manos sobre la puñalada en el pecho que le había infligido la trastornada Himiko. A Ochako le dolió el corazón al ver al chico herido, pero pensó que parecía haber recuperado algo de color, aunque su piel seguía siendo increíblemente pálida. Pixie Bob, cuyas manos se habían liberado de sus característicos guantes con garras de gato y aún estaban manchadas de rojo, estaba sentada con una expresión vacía. Nadie supervisaba a Tsuburaba. Pixie Bob pareció notar la presencia de Ochako, Ida, Tiger y Mandalay, y apretó la mano contra el suelo. Un muro de tierra se interpuso entre la línea de visión de los estudiantes y Tsuburaba. Tenía numerosos defectos, abolladuras y pequeñas imperfecciones, como si no hubiera sido construido tan bien como podría haber sido en otras circunstancias. «Vlad», dijo Mandalay, acercándose a Ida mientras este depositaba el cuerpo de Tiger. Pixie Bob retrocedió al ver a su compañero en tal estado, pero entró en acción creando una cama rudimentaria y otras herramientas que imitaban toscamente para curar sus heridas. «Necesito concentrarme de verdad para usar mi don con la sangre de otra persona», dijo Blackin, aparentemente sin darse cuenta de que los estudiantes lo escuchaban. La última vez que Ochako lo vio, sonó mucho más optimista.
Si me concentro en minimizar las heridas de Tiger, el chico está muerto ahora mismo. Entonces, dijo Mandalay. Tenía el rostro desencajado, como si la indecisión le causara dolor físico. Seguro que todos sabemos lo que diría Tiger. Blackin asintió, con una mezcla de alivio y tristeza en sus ojos. Pareció darse cuenta finalmente de que dos estudiantes observaban la conversación con expresión impasible. Deberían regresar con los demás. Sí, volveré a mi puesto, dijo Mandalay, poniendo una mano sobre el hombro de Ochako e Irida. Les dio la vuelta y los guió de vuelta al pasillo. Se detuvo y volvió a mirar hacia la enfermería. Ryuko, por favor, haz lo que puedas. Entendido. La voz de Pixie Bob nunca había sonado tan plana y sin vida. Una vez en el pasillo, Mandalay volvió a hablar. Necesito que ustedes dos entiendan algo muy importante. Ochako e Ida se miraron y asintieron en silencio. No deberían contarles a sus compañeros lo que vieron ahí. Lamento haberles permitido verlo. Sé que son niños maduros, pero la esperanza es importante ahora mismo. No podemos dejar que la pierdan, niños. ¿De acuerdo? Ochako asintió, pero había una pesadez en el estómago que no podía explicar con palabras exactas. ¿No podían perder la esperanza? ¿Cómo se suponía que Ochako se aferraría a la esperanza mientras su novio estaba en el bosque, probablemente siendo perseguido por un matón trastornado que no quiere nada más que verlo muerto? ¿Cómo podría mantener la esperanza cuando uno de sus mejores amigos, a quien había visto crecer tanto, estaba allí afuera, probablemente el que luchaba contra los terribles incendios que habían amenazado con consumir todo el bosque? ¿Cómo podría mantener su aferrada a la esperanza cuando podría haber fallado en llevar a la única persona confiada a su cuidado a un lugar seguro a tiempo para que fuera salvada por alguien con un poder real para ayudar a la gente? Ochako sintió que todo su ser, su alma, se hundía con un peso que nunca antes había sentido realmente, pero asintió. Gracias, dijo Mandalay, antes de señalar la puerta del refugio de los estudiantes. Todas las miradas en la sala se dirigieron a Ochako e Ida al entrar. Intercambiaron una mirada, pero, una vez más, no necesitaron hablar para saber que estaban en sintonía. Él asintió y ella dio otro paso hacia la habitación. Las palabras le supieron amargas y sucias, pero supuso que un héroe tenía que decir cosas en las que no creía realmente, porque ¿quién más iba a convertir sueños y deseos en realidad? No se preocupen, todos. Estamos a salvo. Lo haré, pensó Ochako. Haré realidad esos sueños, aunque duela. Izuku recuperó la conciencia lentamente, agitando las extremidades mientras intentaba ponerse de pie. Todos los músculos de su cuerpo le dolían, clamando por descanso. Aún no podía darles el descanso que necesitaban. Necesitaba asegurarse de que terminara antes de poder relajarse. A pesar del dolor de cabeza y el ardor en las extremidades, Izuku se obligó a ponerse de pie. El mundo a su alrededor, el crujiente suelo del bosque bajo sus pies y las ramas de los árboles que rozaban sus brazos al balancearse, flotaron en su visión por un momento antes de apoyarse en el árbol a su espalda para estabilizarse. Levantó las manos y las examinó en busca de heridas. La piel tenía varios tonos de rojo y rosa irregulares, pero aún conservaba todos los dedos que tenía antes del último ataque de Bakugo, así que esa era una de las pocas cosas de las que podía estar seguro esta noche. Se revisó el cuerpo y llegó a la conclusión de que la única lesión real que había sufrido por la explosión que lo había hecho perder el conocimiento era el horrible dolor de cabeza que lo atormentaba con un dolor pulsátil, que bien podría haber sido una conmoción cerebral ahora que lo pensaba. ¿Cómo se suponía que uno debía tratar una conmoción cerebral? Seguramente no moviéndose mucho. Izuku apartó ese pensamiento de su mente y dio unos pasos tambaleantes hacia adelante. Sus ojos se posaron en las oscuras formas en el suelo a una docena de metros de él, y se le erizaron todos los pelos del cuerpo. ¿Quiénes? Eso no estaba bien. Bakugo yacía en el suelo, sentado contra el tronco de un árbol ligeramente más ancho que su torso. Stein se agazapó a su lado, atendiendo sus heridas. El asesino de héroes no llevaba tantas armas como la última vez que Izuku lo vio, meses atrás, en Osu.
Quizás ya había estado luchando esa noche, como Izuku supuso al enterarse de la presencia de Stein. El recuerdo del mensaje original de Mandalay fue lo único que le impidió gritar de sorpresa. En el fondo, Izuku sabía que esto ocurriría, porque a diferencia de Bakugo, Stein era astuto. Sabía cuándo retirarse y cuándo tentar a la suerte. Por desgracia, ahora que se había retirado, Stein probablemente podría matar sin esfuerzo, ahora que Izuku estaba herido y solo. Eso no era bueno. Bakugo no parecía estar muy consciente, dado que miraba directamente a Izuku y no gritaba a todo pulmón sobre cuánto lo odiaba. Tenía la mirada perdida y la respiración entrecortada. Izuku encontró la fuente de su aparente dolor tras un segundo más de observar su figura, recostado contra el árbol. El último esfuerzo de Izuku para detener a Bakugo había funcionado, en cierto modo. Su brazo izquierdo parecía haberse desintegrado hasta el codo, o quizás unos centímetros más allá, a juzgar por la tela que Stein debía haber envuelto alrededor del muñón ensangrentado. Eso significaba que a Katsuki Bakugo ahora le quedaban incluso menos dedos que al propio Izuku. Eso no le trajo la satisfacción que creía que le habría dado en otro momento. ¿Entiendes lo que pasó aquí, muchacho?, preguntó Stein, con su voz gutural rompiendo el silencio y agravando el terrible dolor de cabeza de Izuku. Dejaste que la ira te venciera. Creí que habías aprendido la lección la última vez que perdiste una extremidad por tu propia arrogancia. El asesino de héroes miró a Bakugo con una expresión acalorada en su rostro sin nariz. Parecía que una de las finas telas que había usado para atar el brazo parcialmente desintegrado de Bakugo era la que había usado como máscara. Acepté cultivar tu potencial y unirme a tu cruzada porque pude ver la semilla de un verdadero asesino de héroes en ti. Si sigues cometiendo este error, ya no permitiré que mancilles mi nombre. Bakugo se sobresaltó e hizo una mueca. Un poco de sangre le resbaló por la barbilla mientras hablaba. Su voz sonaba tensa, como si le faltara el aire en los pulmones para decir todo lo que quería. Pues lárgate, viejo. Aunque sea lo último que haga, mataré a ese cabrón. Aún no has fallado. Sigues vivo, y él también, dijo Stein, alzando la mirada para encontrarse con la de Izuku. Un miedo gélido recorrió a Izuku en el momento en que sus miradas se cruzaron. No podía moverse, ni siquiera temblar de terror. El impulso de correr era poderoso, pero la sed de sangre en esos ojos carmesí era diferente al miedo que lo invadió al mirar la mirada roja como la sangre de Bakugo. El odio de Bakugo era personal, ya lo sabía bien. Era algo con lo que vivía de diario. El odio de Stein le era ajeno. No entendía por qué el asesino de héroes hacía lo que hacía, y todo el peso de esa rabia desconocida lo oprimía, dejándolo paralizado. No puedes matarme, dijo Izuku, con una voz áspera que igualaba la intensidad de Stein, aunque el tono era mucho más agudo. Pase lo que pase esta noche, no lo harás. No cuando todavía me necesitas. ¿Y eso por qué?, preguntó Stein, estirando lentamente las piernas hasta alcanzar su altura máxima, lo que le permitió superar a Izuku. Todo este tiempo, ha estado luchando con todas sus fuerzas porque no puede controlar su estúpido don, ¿verdad?, espetó Izuku, respirando hondo. Le hizo algo, All for One le dio otro don que lo hace más poderoso, pero menos preciso. ¿Me oyes?, esperó Izuku a que Bakugo respondiera, pero no lo hizo. Sé lo que has hecho, y no es suficiente. Una risa ronca surgió de la garganta de Izuku, y no intentó contenerla. No tienes permitido matarme, ¿verdad? Lo supuse cuando intentaste matarme de un solo golpe y te lanzaste a por un puñetazo. ¿Por qué demonios harías eso a menos que intentaras contener el don que inutilizaste? ¿Y para qué? ¿Para la misión que te dio All for One? El Katsuki Bakugo que conocí nunca obedecía órdenes de nadie. Tenía demasiado amor propio para eso. Era demasiado hombre. Pero mírate ahora. Ya no eres ni la mitad de una persona, mucho menos la mitad de un hombre. Izuku rió un poco más cuando la mirada de Bakugo finalmente se centró y recorrió su brazo y pierna desintegrados. Bakugo gritó. No había ira en su voz, solo dolor y horror. Izuku no se detuvo. ¿Cómo te sientes, Kacchan? ¿Cómo se siente que te menosprecien y jueguen contigo como si no fueras nada? Levántate, muchacho.
Cinder, esta es tu lucha. No la terminaré por ti. Levántate. Dijo Stein, alejándose de Bakugo mientras lanzaba un largo grito de angustia. No recuerdo haberme sentido muy bien, dijo Izuku, y su voz perdió la fuerza aguda que le había dado al apagarse la risa. Su voz sonó ronca y frágil, pero aún así levantó los puños. No puedo dejar que me lleves a All for One, o lo que sea que estés planeando. Tengo gente con la que regresar. Aunque tú no sabes nada de eso. Si tengo que matarte, lo haré. Ya no me contengo. Así que si aún quieres luchar, ven a por mí. Bakugo terminó de gritar. Sus gritos de desesperación se habían vuelto cada vez más débiles, hasta que solo pudo emitir un chirrido que, en cualquier otra situación, podría haberle provocado compasión a Izuku. De pie frente a Bakugo, con los puños en alto, Izuku simplemente observó cómo la comprensión llenaba su expresión. Se sobresaltó y pareció recordar que ya no tenía brazo izquierdo. Entonces se impulsó con la derecha, apoyándose en el árbol que tenía detrás, y se apoyó en la pierna izquierda, manteniendo la mayor parte de su peso contra el tronco a su espalda. No hizo nada por un momento, solo respiró con dificultad y lo fulminó con la mirada, una que no tuvo ni de cerca el mismo efecto que la mirada de odio de Stein, ahora que el chico frente a él temblaba y gemía de dolor como un animal medio muerto. No importa cuánto tenga que esforzarme, dijo Bakugo vacilante. Tú, Deku, morirás. Hazlo realidad, héroe, dijo Izuku con gravedad. Bakugo se inclinó hacia adelante y podría haber caído al suelo antes de poder lanzar un golpe que lo impulsara. Izuku nunca lo sabría, pues una ráfaga de aire blanco llenó el claro que ambos habían creado durante su pelea. Stein saltó a un lugar seguro, pero Bakugo no fue tan rápido al desenvainar y quedó congelado en un glaciar que se formó bajo sus pies. Izuku se tambaleó hacia atrás y su espalda golpeó el árbol en el que se había apoyado antes mientras su atención se dirigía al origen del ataque. Jadeando pesadamente, Shoto Todoroki se agachó al borde de los árboles y arbustos, de modo que apenas lo ocultaran, con el pie derecho firmemente plantado en el suelo y encajado en el fondo del glaciar que ahora contenía a un Katsuki Bakugo semiconsciente. No se veía muy bien, con moretones y quemaduras compitiendo por espacio en su piel, pero su ojo turquesa brillaba intensamente cuando su mirada se encontró con la de Izuku, y ambos se detuvieron mientras Stein se ponía de pie a una docena de metros de su punto de partida, después de haber trepado a un árbol para evitar el ataque. ¿Estás vivo? Bien. No estaba seguro de encontrarte a tiempo, dijo Todoroki con pesadez, exhalando una bocanada de aire helado. ¿Viniste por mí?, preguntó Izuku con voz temblorosa. Después de tantos altibajos, le costaba controlar sus sentimientos. No esperaba eso de Todoroki. Claro, dijo Todoroki, sin darse cuenta de cómo la expresión de Izuku se tensaba por la emoción. Somos amigos. Qué noble, dijo Stein, irguiéndose de nuevo en toda su altura e impidiendo que Izuku dijera lo que estaba a punto de decir. Por desgracia, esa nobleza te ha traído hasta mí, y creo recordar que no pude preguntarte, hijo de Endeavor, mi pregunta candente la última vez que luchamos. Antes de matarte, dime esto. ¿Por qué persigues el título de héroe? Todoroki hizo una pausa y no habló mientras el vapor silbaba a su alrededor y liberó su pie del punto de anclaje del glaciar, dejando a Bakugo en su prisión de hielo. Miró a Stein con furia mientras se ponía de pie, su único ojo azul parecía reflejar el brillo blanco azulado de su glaciar. Así que de verdad eres tan delirante como dicen. ¿De verdad crees que cualquier respuesta que pueda darte justificaría un asesinato? La mirada de Stein se agudizó, pero no hizo ningún movimiento. Muy bien, entonces. Mi objetivo es simple. La gente sufre cuando no debería, y tengo el poder de aliviar su sufrimiento. ¿Necesito una motivación mayor que esa, o te he decepcionado? Izuku presionó las manos contra el suelo y concentró su voluntad, esperando que su entrenamiento rindiera frutos de una forma que no había puesto a prueba antes. Stein había sacado algo de su espalda. Parecía uno de los comunicadores portátiles más grandes que usaban los héroes de antaño, pero Todoroki aún no lo había visto, a juzgar por cómo seguía hablando.
Trozos de tierra se desprendieron y se marchitaron bajo las manos de Izuku, pero exigió a Sudon que no se extendiera a sus costados, sino solo hacia adelante. Y, milagrosamente, como si siempre hubiera podido hacerlo, Sudon se disparó hacia adelante en una línea recta de destrucción hacia Stein como el rastro de una bala. Los escombros volaron por los aires y se convirtieron en polvo y ceniza a medida que se acercaban a los pies del asesino de héroes. Esperaba que funcionara así. No siempre había funcionado en el pasado, pero Izuku recordaba las palabras que había escuchado años atrás, pero que recordaba hacía relativamente poco. Izuku solo tocó a una persona durante ese primer incidente, pero todas las víctimas tenían rastros de Sudon en el cuerpo. Así era. La primera vez que el poder de Izuku se manifestó, pudo transferirse de un objetivo a otro si estos se tocaban. También recordó la explicación sobre el despertar del don que le había dado 13. Un despertar puede desencadenarse cuando alguien está al borde de la muerte o en una crisis extremadamente estresante. Decimación, el don de Izuku, había despertado antes, pero no del todo, no había recuperado todos los poderes que una vez contuvo. Había logrado que su don evolucionara durante el ataque de la Usk solo gracias a su increíble fuerza de voluntad, así que Izuku deseaba que su don volviera a ser más poderoso de lo que era capaz. Deseó que su don funcionara de esa manera más de lo que había deseado cualquier cosa antes, y ejerció su voluntad en el suelo incluso más fuerte que apenas unos segundos antes cuando el pulso de destrucción llegó a los pies de Stein.